pruebitas que encontré para el micrófono de la cámara, porque sí me he dado cuenta que se escucha bastante el viento cuando uno está grabando afuera. Encontré, son unas como espumitas que se le ponen acá justo al micrófono y eso hace que el sonido suene. Hace que el sonido sea un poco mejor y que el viento no moleste tanto. Estas, la verdad, creo que si vieron mi video anterior, que fue cuando hice el unboxing, me olvidé mostrar estas, pero estas también las compré en la página. Estas no venían en el paquete ni venían con la cámara, las pedí aparte porque no eran tan costosas, vienen 4 y pues llegaban al tiempo con la cámara. Vean, acá está la espumita y se pone acá sobre el micrófono y realmente de lejos ni se nota, o sea, pasa súper desapercibido, pero espero que ayude bastante. Ahí está sucia la cámara. Espero que ayude bastante con el tema del sonido. Estamos yendo a entregar unas cosas que vendimos y está haciendo un día súper bonito. Está haciendo calorcito, más calor del que pensé, y alcanzamos a coger un tram antes de que saliera y arrancó justo al ratico que nos sentamos. Voy en camino a encontrarme con una persona a entregarle unas cosas que le vendí. Más tarde me reporto. Estamos por acá cerca a una estación de Convoyo que se llama Santos y estamos caminando así como entre callecitas y es bien bonito. Es bastante diferente a cómo se ve el sector por donde vivimos y paramos acá como en una plazoleta que está al frente del Museo Nacional de Arte Antiguo. Aquí esta es la entrada, bueno, como la entrada principal a lo que les decía que es el Museo Nacional de Arte Antiguo, y justo aquí al ladito tenemos un mirador muy bonito. Aquí están regalando motos de alto cilindraje. ¿Cierto? Aquí ya habíamos venido alguna vez a sentarnos a pasar el rato y es muy bonito. Es un mirador muy bonito. Se pueden ver varias cosas de la ciudad. Primero se ve el Cristo que está cruzando el puente 25 de abril. Nunca he ido. Llevo 2 años en Lisboa y nunca he ido hasta el otro lado de Lisboa. Esta parte es bien conocida por acá, por Lisboa, porque estamos cerca al Elex Factory. Entonces es un sitio bien turístico y bien central, que de hecho la entrada es allá. Pero hoy no vamos a entrar. Hoy vamos de camino hacia la casa, pero sí se nota mucho el flujo de gente.
llevaba la cámara grabando mucho tiempo y no me había dado cuenta. Pero llegamos a un punto en donde no sabíamos para dónde coger. Estamos en un sitio bastante transitado y se nota harto la hora pico por acá. Pero ya vamos hacia la casa y sigue haciendo un día súper bonito, sigue haciendo solecito. Estamos en una zona bastante bonita, esto es como que ya Alcántara, pero estamos entre dos estaciones de metro que son Belém y Alcántara, y acá atrás tenemos el puente 25 de abril y es una vista muy bonita, me gusta mucho. Estamos en el área de Belém y como no podemos dejar de venir a estos sitios sin probar pasteles de nata. Hola, va a pasar 4. ¿Para aquí? Dale, va. Y acá tenemos los goodies. Vamos a comer pasteles de nata o pastéis de nata. Y toca obligatoriamente con azúcar en polvo o azúcar como de pastelería y canela. Vamos a comer. Unboxing. Ay, están como calientitos, ¿no? He aquí una obra de la cocina portuguesa. Y así se come. Taste test. Esto es delicioso. Una textura cremosita por dentro y bien crocante por afuera. Lo necesitaba. Otro más, porque uno no es suficiente. Si vienen a Lisboa o a Portugal, esto es lo primero que tienen que comer, de verdad. Ya hacía días que no veía, o sea, no me fijaba en un atardecer porque no salía a esta hora. Pero ya se siente que se está acabando el verano. Ya estamos de vuelta en la casa. Rápidamente un bolsín de las cosas que trajimos. Cerveza Sagres, mostaza Dijon, un paquete de papas, romero, salchichas de cerdo, croissants brioche, un enjuague bucal y unas cosas para hacer aseo. Hola, buenos días. Es miércoles. Está haciendo bastante frío, está oscuro afuera y creo que llovió o va a llover y hace semanas que no cae una gota de agua. He estado trabajando por un rato, pero ya tengo hambre. Vamos a hacer desayuno. Cafecito con leche. Pero para este frío hay que hacer algo caliente. Desayuno, cafecito caliente y unos
sanduchitos para este frío. Queda re bien. Después de hacer aseo, hicimos comida. Hoy toca arroz, curry y pechuga asada. Véanme esta maravilla. Buenos días. Desayuno para el día de hoy. Vean esto. Ayer estaba haciendo frío, estaba oscuro y hoy otra vez volvió a salir el sol. Me dicen el macho alfa severa pita. Buenos días, feliz viernes. Hola, es viernes. Llegó el fin de semana. Salimos a dar una vuelta, aprovechar que volvió a salir el sol. Está haciendo hoy sí harto calor. Y ya luego volvemos a la casa a comer algo o a pedir algo de comer porque hay hambre, pero cero ganas de cocinar. Más tarde les cuento qué más hicimos. Watch your parents came in the cul-de-sac, leaning back in a leather clad seat. Pockets boots in your car bag. Suburban summer 17 was a roller coaster ride. A manic pixie dream girl right beside me, and she said she liked me. Estábamos buscando unos panes especiales para hacer mañana el desayuno, pero no hay, así que me va a tocar hacerlos desde cero. No creo que queden iguales, pero yo creo que funciona. Vamos a ver más tarde. Y llegó la comida. Hoy es día de sushi. Buenos días, es sábado, son las 8:30 más o menos. Voy a hacer unos panes para el desayuno. Quiero hacer unos bretzen así como el que tengo aquí tatuado. La masa tiene que descansar como 1 hora, entonces me voy a poner a eso ya para poder desayunar más tarde. Ya encontré esta receta. Y lo que se necesita es harina, sal y azúcar, levadura. La receta pide fresca, pero no tengo, así que esta debe funcionar. Mantequilla o margarina, agua tibia y un ingrediente que tal vez parezca raro, bicarbonato de sodio. Bueno, la receta decía que había que mezclar la harina con el azúcar y la sal
mezclarlo bien y luego aquí hacer un hoyito. El agua aquí en medio, la levadura y mantequilla. Bueno, ahora hay que mezclar esto y ya cuando esté un poquito más integrado se puede empezar a amasar. Han pasado como unos 5 minutos desde que empecé a amasar y ya la masa se integró bastante. Ahora hay que dejarla reposar por 1 hora. Bueno, y ya pasó 1 hora y ya se puede formar los panes. Bueno, ahora se supone que esta masa da para 10 panes. Entonces voy a tratar de cortarlos similar porque no tengo una balanza ahorita a la mano y no sé qué tan pesado esté cada pedazo. Entonces así quedó el primero. Y es que estamos haciendo bretzel porque encontramos estas salchichas típicas alemanas, típicas de la región de Bayern, que me encantan. Y pues esto es un desayuno muy típico, o sea, esto va junto. Ahora hay que poner a calentar 2 litros de agua y cuando ya esté medio hirviendo se le agregan 60 gramos de bicarbonato de sodio. Esto es porque toca hacerles como un baño a las masas antes de meterlas al horno. Eso hace que el color y la textura y el sabor cambien. Suena raro, pero parece que funciona. Hay que ponerle el bicarbonato al agua. Se ponen los panes. A esto se les hace un corte en la parte de abajo y luego ya cuando están fuera del agua, ¿no? Y se les pone sal. No, estos se hornean por 20 minutos a 180 grados. Bueno, y esto parece que ya está. Vean esto. Las salchichas están cociéndose. Así que a emplatar y a comer. Acá tenemos los pancitos. Se ve quemado, pero no está quemado, así es. Y la salchicha. Se come con un tipo de mostaza especial, que es mostaza dulce. Y nada, un buen café. Y ahora sí, a desayunar. Vamos a hacer hoy un recorrido caminando. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Escuro de repente saio contida, almejando que seja día quente. Breathe in, breathe out, tired of this life. Breathe in, breathe out, one open my eyes. Breathe in, breathe out, show me a new space. Breathe in, breathe out. Bueno, y ya llegamos a instalar campamento y a disfrutar del agüita. Y el agua está bien claritica. Bueno, acá porque se alborota toda la arena, pero está bien claritica. Esta soy yo. No sé si se alcanza a ver, hay un crucero grandísimo. Es hora de irnos, ya se pasó rico, pero ya está haciendo hambre.
já deu. A vida é agora e eu quero ver toda essa magia acontecer. Y así nos despide este domingo con un atardecer muy bonito. Fue un día súper lindo, hizo un sol hermoso, estoy cansada. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por acompañarme esta semana. Seguiré trayendo videos como este al canal, así que por favor no se olviden de suscribirse, comentar y obviamente dejar un like. También pásense por mi canal para ver videos anteriores y nos vemos entonces la próxima semana con otro video. Bye.